Gracias, Honduras, por este privilegio de acompañarnos cada domingo. Estamos aquí puntuales a través de Televicentro para desarrollar una entrevista que vamos a endulzar hoy, como siempre hacemos cada domingo, con el buen humor de un retrato humorístico de nuestro invitado, que en esta oportunidad es el ilustrado analista nacional, el licenciado Omar Andrés García Calderón, que se encuentra con nosotros. Este buen hondureño es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Planificación Estratégica. Tiene maestría en Mercadotecnia, maestría en Finanzas, doctorado en Administración de Empresas. Ha sido maestro universitario en distintas instituciones del país. Ha sido copastor de la Iglesia Evangélica Centroamericana. Licenciado Omar Andrés García, bienvenido al programa Vanegas. Para mí es un honor. Muchas gracias por haberme invitado. Es un gusto que usted ya haya aceptado que conversemos y ahora le pido que acepte que en medio de la conversación yo deslice este carboncillo en este lienzo para ver qué resulta de esto. Por supuesto, claro que sí. ¿Qué espera de una caricatura aquí en vivo? Bueno, que todo su arte quede ahí plasmado en su papel. No espera que sea a favor suyo, ¿no? ¿No es eso lo que quiere decirme? Bueno, no soy culpable de la cara que tengo. Pero sí de la que pone. Pero sí de la que pongo. Entonces, ahorita estoy muy contento de estar acá. Entonces ponga la mejor que tenga. Bueno, pasémosla bien entonces. Sí. Muy bien. Gracias por estar aquí. Voy a elaborarle un dibujo aquí con esa barba y ese peinado tan cuidado que usted lleva. ¿Lleva la barba de toda la vida? Sí, creo que ya llevamos unos 20 años con barba. ¿Tiene algún significado particular? No. No, yo pienso que la barba, ya que me salió, es parte de mi masculinidad, entonces la tengo, así es, la he conservado. ¿Es más cómodo llevar barba que tener que pasar por la tarea de todas las mañanas? Sí, creo que todo surgió a raíz de una alergia que me dio en la cara por afeitarme todos los días. Trabajaba en una institución donde me exigían afeitarme todos los días. Y eso... ¿Era un banco tal vez, o un batallón o algo así? Bueno, era un banco. Y entonces eso descompensó de seguro mi sistema inmunológico en la piel y tenía muchas irritaciones. Entonces ahí el dermatólogo me dijo, ni modo, tendrá que dejarse la barba. Después empecé a estar con ellos, ya mi esposa me conoció sin barba. ¿Ya? ¿Verdad? Pero también se fue acostumbrando. ¿Y no se fue cuando le vio barba? No. Esa es una buena noticia. No. Para nada, sí. No, gracias a Dios. Tengo una esposa muy especial, ¿verdad? Una familia muy linda, Dios me la ha dado. Qué mis bueno. hijos y mi esposa. Y es más, mi hija me ha dicho, papi, no se quite la barba, me dice. Qué bien. Entonces, pues ahí confirmó entonces usted también que se cumple que a los que temen a Dios todas las cosas les ayudan a bien, incluso las alergias, incluso las gripes que evitan afeitarse bastante. todos los días. Sí, me ayudó. Sin embargo, el usar barba me ha traído problemas en los aeropuertos. No es jamón mirar un barbón entrando por la aduana. Es bien raro, sí, he estado en Asia y entonces ahí... señor, venga para acá, ¿qué significa eso? Pase a este cuartito unos 10 minutos. Usted iba a Estados Unidos y en Estados Unidos todo el mundo está afeitado y yo empecé a ver en el aeropuerto, he estado en aeropuertos internacionales y miré que la cantidad de hombres con barba se podía contar con los dedos de la mano. Hoy está cambiando eso, hoy entre los jóvenes se ha puesto como de moda. Es correcto, entonces cuando venía eso y decía yo, ¿qué pasará? No sé, era cuando... qué sé yo, a inicios del 9/11, por ejemplo, en el año 2000. Sí, eran otros días. Todo ese tipo de cosas afecta. Todo pero tenía su lectura, digamos. Sí, la gente tenía como cierta desconfianza y esas cosas. Muy bien, voy a avanzar con la caricatura recogiendo todos esos detalles aquí para honrarlo al final del programa. ¿Cuál es la radiografía de la democracia de la región y de Honduras particularmente que usted hace hoy, señor García? Bien, no son buenas noticias, pues Latinoamérica está experimentando un retroceso de los avances democráticos que se habían estado teniendo. Uno empieza a observar ciertas cosas, informes, por ejemplo, del 2018 de Latinobarómetro, nos empezó a decir que empezaron a perderse confianza en varias instituciones que deberían de estar al servicio del Estado y que permitan poder fortalecer la democracia.
En ese sentido, siento yo que la región latinoamericana ha estado perdiendo el significado de la democracia en sí, porque la democracia debe ser con dos características, y yo lo he propuesto en mis conferencias, y se llama el teorema de Omar. Entonces, El suyo, Omar, sí, es usted. Sí. Muy bien. Entonces, sí, porque ¿Qué dice ese teorema? ¿En qué está el fundamentado? teorema habla que por años hemos estado recibiendo educación universitaria donde se prima de que hay un choque inverso entre lo que es el desarrollo social y el desarrollo económico, que cuando se apunta con políticas públicas para desarrollar el sector económico, se afecta al sector social, y cuando el sector social se beneficia con políticas públicas, entonces el sector económico se ve afectado. ¿Pero por qué? Porque si lo vemos como dos esferas que están separadas, sí, pero si buscamos un vínculo que esté en ambos lados... ¿Y no verlas divorciadas? Y no verlas para nada divorciadas, sino que puede convertirse, en vez de dos círculos, se convierte en lo que lo llamo una relación infinita, favorable. Y ese elemento se llama la democracia creíble y funcional. ¿Por qué le decimos creíble? Bueno, debe quedar la persona por la cual se votó. Si hay dudas serias con respecto a eso, obviamente la democracia va a afectar, va a ser afectada, y también va a ser afectado el sistema de un país, una república, en cuanto a lo económico y lo social. Y ahí ya hay un error de origen gravísimo. Por supuesto que sí. Traslademos entonces cuando la democracia es creíble y funcional, y le llamo funcional porque debe de sacar de la pobreza a la gente. Desde luego, debe dar resultados. Por supuesto. La democracia debe notarse en el desayuno, en el almuerzo, en la cena, en la escuela, en el hospital, en la carretera, en la seguridad, en mi felicidad, en mis sueños. Ahí debe notarse la democracia. Debe de haber un aumento de la clase media. Perdone que enfatice con eso, pero es que debemos dejar claro como premisa que la democracia no es ir a votar por un señor. No, es un elemento ahí en la parte electoral. Pero eso es nada, ese es el dedito chiquito de los 10 dedos. Exactamente, entonces, así es. Pero la gente, siento yo que los partidos políticos, lamentablemente sus dirigencias históricas que han tenido, no les ha permitido poder entender que la democracia creíble y funcional, o sea, debe de quedar la persona por la cual se votó y no debe haber duda. Imagínense el caso de los países en los cuales ahorita han habido problemas, Bolivia, por ejemplo. Pero a la par, simultáneamente sucedió lo que fueron las elecciones en Uruguay. También hubieron Argentina y hubieron diferencias, pero como ahí la institucionalidad es tan fuerte, no hubo problema. ¿Dónde fue que hubo problema? En lo que es Bolivia. Traslademos eso a Centroamérica, en el caso de Honduras, donde llevamos varios años en crisis política que no está permitiendo que arranquemos como nación. Porque hay algo que debe saber la gente, pues, o sea... es importante, las crisis políticas generan crisis económicas, y las crisis económicas generan crisis sociales, y las crisis sociales generan crisis políticas. Entonces es mal negocio para todos. Si nosotros empezamos a ver que este elemento que debe estar en el área económico y social, entonces en la parte económica, cuando hay una democracia creíble y funcional, tiene un primer fruto en la parte económica, se llama confianza en el país. Y si hay confianza en el país, eso nos empuja entonces a una situación de poder establecer ya metas de parte de todas las personas jurídicas y naturales de una nación. El proceso de madurez implica cuando existe lo que usted hablaba, cuando el plato de comida llega de acuerdo al esfuerzo de las personas y no por explotación. ¿Por qué tiene una nación como la de Honduras trabajar 44 horas? México se trabaja 56 horas a la semana, pero en Brasil se trabajan menos. En Europa se trabajan menos y viven mejor que nosotros. En esa democracia implica que podamos decidir cada 4 años, en el caso de Honduras, en lo personal pienso que debería ser de 6, no de 4. Porque realmente en Honduras, y ya propiamente trayéndolo, ha habido una práctica muy interesante. Miremos esos indicadores que usted habla de democracia de madurez, que más bien no permiten que se madure, sino que más bien quede verde, hablando metafóricamente, sí, ¿verdad? Porque es una situación bien interesante. Según la Constitución de la República debemos de tener 4 años de gobierno. Entonces, usted empieza a ver, mire, pueblo hondureño, no me exija nada, en este primer año no he hecho nada porque me robaron
todo lo que hubiera utilizado y no me dejaron nada. Encontré esto como salón de baile. Sí, así es. Entonces usted dice, bien, y el segundo medio arranca, el tercero ya hay proyectos y ya después viene lo que es el cuarto año y no se hace nada porque están en elecciones. ¿Qué quiere decir en términos sencillos y prácticos para el pueblo hondureño? Que para tener 4 años de democracia, pueblo hondureño, se necesitan, estimado Varegas y todas las personas que están acá, 16 años de nuestra vida para tener 4 años de democracia. 16 años. Si seguimos aceptando que lo que es la parte de gobernar es una situación donde hay que aprovecharse. Aparte de que los indicadores de percepción de la corrupción son enormes, en los últimos 15 años, 7 años, Honduras ha sido el país más corrupto de Centroamérica, en 7 años. De esos 15, si uno empieza a medirlos. Si empezamos a observar entonces, la democracia, en vez de convertirse en el paliativo para que podamos nosotros salir adelante, se ha convertido, lo miro yo, en una enorme máquina productora de pobres. Licenciado García, Chile, Perú, Colombia, Venezuela, en los últimos tiempos, ¿qué nos enseñan? Nos enseña, bueno, no sé si se refiere a las crisis que ellos últimos han tenido. A eso me refiero. Sí, muy bien. Entonces, eso tiene que ver por el contagio. Fíjese que el modelo, vamos a hablar del modelo chileno. El modelo chileno es muy interesante. Tiene un modelo de desarrollo social y un modelo de desarrollo económico. El problema es que el modelo de desarrollo económico se fue tomando más delantera y se fue rezagando el modelo de desarrollo social. Y eso es lo que tenemos ahora. La gente que hay es de clase media, quiere estar bien. Quizás hubo una chispa que fue el pago del metro, pero aquí hay otras cosas que venían sumando con respecto a que quieren en el establecimiento de que tengamos mucho cuidado con ser ortodoxos en la implementación de políticas económicas sin perder de vista que podemos afectar la parte social, porque esos indicadores, imagínese usted que los indicadores de pobreza de Chile son de un dígito, aquí son del 58%. En pobreza. ¿Qué ocurre en los otros países? Me lo explica después de una pausa, si le parece. Con mucho gusto. Vamos a detener el programa por primera vez para que tengan la palabra nuestros patrocinadores. Licenciado García, ¿cuáles eran los otros apuntes económicos que estaba pendiente para luego redondear el círculo, para usar palabras suyas, con la parte social? Ok, entonces venimos, hay confianza, tenemos que hay entonces, si hay confianza al país, en la parte económica hay inversión, si hay inversión hay ahorro, si hay ahorro, entonces empezamos a inversión, entonces hay la productividad, que es producción más calidad. Si tenemos entonces el uso de la productividad de la nación, entonces la nación se beneficia en función de lo que es la planificación programada del desarrollo económico, porque hay que hacerlo. ¿Para qué? Para poder tener el pleno empleo. Si tenemos el pleno empleo, entonces tendríamos que estar considerando el uso de los recursos que tiene el país, pero con 3 aristas más que yo las he agregado. Sí hay capital, sí hay trabajo y sí hay tierra, pero yo agregaría 3. Son el Estado, ciudadanía y trascendencia generacional. ¿Por qué vamos a gastar todos nuestros recursos? ¿Por qué vamos a moler 5 manzanas de tierra para sacar este tamaño de metal? Eso es lo que se está haciendo. ¿Por qué demoler 5 manzanas de tierra? Entonces creo que Honduras no es un país minero. Ni siquiera aparecen las estadísticas de grandes producciones de mina. Y entonces nosotros estamos arriesgando la vida futura de las siguientes generaciones. Y entonces cuando hay esta situación de que hay pleno empleo y hay una capacidad competitiva, entonces el nivel de competitividad sube de la nación. Por eso es que ha bajado, porque no somos en la parte democrática. Fíjense hasta dónde la vuelta que dimos. Y entonces sube, y al tener un nivel de competitividad como nación, no se exige una democracia creíble y funcional que nos traslada entonces al lado social. Y cuando hay una democracia creíble y funcional, entonces esa nos exige que haya equidad en el acceso
a oportunidades de desarrollo. ¿Cómo se reflejaría eso en el día a día de los ciudadanos? Bueno, que no exista este tipo de cosas, de cartas en las cuales se necesitan de diputados, de alcaldes, de presidentes para optar a los puestos de trabajo. Recuerde que ya estamos desarrollando la parte económica, sí, y debería también primar dentro de la institucionalidad, porque aquí hay una cuestión: usted no puede tener un aparato débil estatal cuando tiene un aparato de empresa privada enorme, fuerte, también para que el mismo mercado tenga esa potencia, esa fuerza de poder ofrecer bienes y servicios, no solamente a la nación, a la población del momento, sino que a los países que están alrededor, con los cuales tenemos nosotros relaciones comerciales. Entonces, esa equidad nos da el acceso a oportunidades, a igualdad, nos permite la institucionalidad, el respeto de las leyes. Entonces la gente tiene acceso y tiene confianza en su país. Y entonces, ¿cuáles fueron ahorita los indicadores que tuvimos del 2018? Imagínense, el pueblo hondureño tiene 13% de confianza en todos los partidos políticos de Honduras. 13%. En el Congreso Nacional es 22%. Y entonces, ¿cómo va a tener socialmente usted esa fortaleza fuerte? Porque un Congreso fuerte es porque la gente confía en ellos. Claro. De ahí viene la fuerza. Claro. El Congreso es la mayor manifestación de democracia que puede tener una nación, porque ahí está la representatividad. No es el presidente, y tampoco, con el perdón, no es el alcalde, es el Congreso Nacional. Así es. ¿Verdad? Entonces, en cualquier libro uno de esos fríos lo encuentra. Entonces usted viene y dice, bueno, hay acceso, hay igualdad. ¿Hay acceso a qué? A salud. Hay acceso a educación. Y si tengo esos dos, entonces tengo acceso a qué? A seguridad. Y si tengo seguridad, tengo libertad. Y si tengo libertad, entonces pasamos a otro que es social. Mi nivel de vida es favorable. Y si mi nivel de vida es favorable, me exige que tenga una democracia creíble y funcional, y vuelvo a hacer la presión en el lado económico. Ahí se cierra el círculo. Es correcto, se vuelve infinito, se vuelve infinito, pero con tal de que la democracia sea creíble y funcional. Cuando la democracia no es creíble y funcional, por eso estamos en esta estructura. Imagínese usted que la CEPAL dice que en Latinoamérica cada 1% de aumento en el PIB, en Latinoamérica disminuye 0.92%, ni siquiera el 1, pero ya es algo. Pero ¿sabe qué? En Honduras no es así. Con cada aumento del PIB que tiene Honduras, económicamente hablando, la reducción de la pobreza solo es 0.63. Tenemos un problema no coyuntural, es estructural. Imagínense que somos la nación que tiene más tierra desocupada, con mucha gente desocupada sin tierra. Eso no es correcto. Mire, mi formación es capitalista. La tierra hay que ponerla a trabajar, pero como corresponde, miré una nación como es Taiwán, donde vino un general y dijo, la tierra no puede estar en pocas manos. Y entonces puso una ley, va a estar en todas las personas. Todo aquel que tenga más de 5 manzanas va a ser pasado por las armas. Entonces la gente, los chinos muy inteligentes, ¿verdad? Entonces armaron cooperativas, todas las laderas que eran, entonces se volvieron productores. Volvemos otra vez. Estamos teniendo tierra en la cual no se está haciendo todo lo que corresponde. Imagina que hay una ley agraria que no la estamos utilizando. Ahora, no estoy de acuerdo con las invasiones, jamás. Porque la gente quiere invadir en lugares donde ya está trabajada la tierra. Eso no es correcto. Hablando de democracia, uno de los indicadores de inestabilidad en gobernabilidad democrática es el hambre. Una nación que no tiene acceso, su población, a poder satisfacer lo básico de sus necesidades alimenticias, sí, que no tiene acceso al agua, como siempre lo ha tenido, sino que está restringido, ese gobierno tiene que alistarse, porque en el planeta, podemos decir, hay más de 30 naciones que están con ingobernabilidad, o sea, no hay gobernanza porque no tienen acceso a este tipo de cosas. ¿Hacia dónde deberían ir los esfuerzos regionales en este momento, presionados por esas circunstancias? En primer lugar, a que nos perfeccionemos en lo que podemos hacer como nación cada uno de nosotros. Después de los Estados Unidos, el mercado que más estamos nosotros exportando como Honduras es Centroamérica.
Entonces ya tenemos varias instancias internacionales, económicas, bancarias, el Banco Centroamericano, la Secretaría de Integración Centroamericana Económica, la Secretaría de Integración Centroamericana, y ya empezamos con lo que se llama la Unión Aduanera. Pero la Unión Aduanera, hay que verlo, es una renuncia a soberanía. Y eso no se está viendo. Y aquí es donde ya voy a meter mi cuchara en mi formación de defensa y de seguridad. Cada vez que nosotros hacemos tratados de libre comercio y no le pasamos el análisis de defensa y soberanía y seguridad, estamos cediendo soberanía. Y eso es algo que tenemos que verlo. Por ejemplo, lo que hizo Mel Zelaya de aquella salida mancomunada al Golfo de Fonseca, eso es una renuncia de soberanía. ¿Por qué tenemos que pedirle nosotros permiso a El Salvador y a Nicaragua para que nuestros barcos militares o civiles puedan ingresar o salir del Golfo de Fonseca, o que siempre haya una roncha? Porque eso es lo que ellos tratan de establecer, aunque no es cierto, porque sí tenemos la salida de la Bocana, que es soberana. Pero ellos, dentro de su población, sus instituciones, hablan de que nosotros no somos una nación bioceánica, y lo somos. Y a sangre, sudor y lágrimas haremos valer nuestra salida soberana al Pacífico. El Golfo de Fonseca se va a convertir para el 2040 en el segundo polo de desarrollo económico de Centroamérica, después del Canal de Panamá. Imagine usted un barco enorme de Asia que tiene compradores de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua. No va a enviar 3 barcos, va a enviar uno solo. ¿Y adivinen dónde lo va a enviar? Lo va a enviar al Golfo de Fonseca. ¿Y a qué puerto? No va a ser la Unión, porque es muy seco, ahí van a quedar encallados esos barcos. Tampoco Nicaragua, pues no está desarrollado portuariamente. Irá hacia Honduras, y de Honduras a la frontera de El Salvador o a la frontera de Nicaragua, estamos hablando de horas. Necesitamos cabezones y cabezonas que entendamos eso, por favor. Y no lo estamos viendo. Lo están viendo las otras naciones, pero no nosotros. Y eso es muy importante, no perderlo de vista. Y creo que ahí el señor Zelaya falló. Y han fallado los siguientes presidentes que siguen ratificando eso. No podemos continuar en eso. Mire, hacia el Medio Oriente, vaya, que ahorita está bien caliente. Ahí hay una bahía que se llama Aqaba. Y ahí converge Israel, Jordania, Egipto y Arabia Saudita. Y ahí no sale nada ahí. Resérveme su comentario sobre esa región del mundo para después de una pausa. Okay. Detenemos el programa 1 minuto nada más. Estoy agregando color en la caricatura con la que honraremos la presencia de nuestro invitado hoy en el programa Vanegas. Con colores, con pinceles, con una visión humorística de mis invitados. Así transcurre la entrevista cada domingo aquí, con temas de palpitante actualidad. Dibujo y converso y dibujo todos los domingos después de Noche de Gala por Canal 5. Y repetimos nuestra transmisión, si usted se la ha perdido por alguna causa, el domingo siguiente a las 8 de la mañana, muy temprano, a través de Telesistema Informativo. Les invito para que también visiten la multiplataforma tecnológica que tiene Televicentro bajo el dominio www.televicentro.hn. Ahí también hay una ventanita donde, haciendo clic, se puede disfrutar de la maravilla de entrevistas de fechas pretéritas. Estoy avanzando en la caricatura. ¿Usted quiere que esté el detalle de un anillo aquí en...? Claro, sí. Cumplí 30 años de casado. ¿30 el año años? pasado. Sí. Muy bien. Pues lo felicito. Sí, con mi Tesla, por supuesto. Voy a incluirlo aquí. Sí. ¿Tesla se llama su esposa? Tesla Marina Lagos. Mis hijos se llaman Tesla y Andrea, Hansi Marian y Andrés Isaí. Son 3 hijos. Son 3. 3 hijos. Qué bueno. Sí. Un saludo para todos ellos. Ojalá que estén disfrutando este domingo la entrevista. Cuente con ello. Licenciado García, ¿qué pasa en Irán? Ok. Irán es el resultado de un desgaste muy interesante de forma de gobierno. Es un estado que no es laico, ¿verdad? En el mundo hay países que son laicos, otros que hablan de que sí tienen una religión oficial, pero en el caso de Irán establecen que es una religión, la que ellos tienen, la de los chiíes,
que es musulmana, pero es como decir, los cristianos son protestantes, son católicos, los cristianos son ortodoxos, los cristianos son samaritanos y los cristianos son coptos y armenios. En el caso de los musulmanes iraníes. En el caso de los musulmanes iraníes estamos hablando que ellos son chiíes. Entonces la etnia chií es fuerte por siglos en lo que es Persia o Irán, como nosotros lo conocemos actualmente, y entraron en antagonismo con lo que son los musulmanes sunís de Arabia Saudita. Entonces, tanto Arabia Saudita como Irán son enemigos. No solamente de ahorita, estamos hablando de hace siglos, entre ellos siempre ha habido esas formas terribles de, así como en Irlanda, cristianos católicos y cristianos protestantes un enfrentamiento impresionante con bombas. Entonces, terrible eso. Pero tenemos en Irán eso. Hay un desgaste. Fíjese que en lo que van 5 meses han muerto 1.600 personas en Irán por represiones militares y también policíacas de gente que está protestando que quiere más libertades porque ahí impera lo que el imán Khamenei dice, pues, y después sigue el primer ministro. Entonces, es una situación muy terrible y por eso es bien importante la separación del Estado de lo que es la religión, porque ese es un ejemplo vivo acerca de ello. Entonces tenemos un desgaste, surgió también una expansión, lo que quería Irán, de acuerdo a nuestros análisis, era establecer su dominio en lo que va fuerte al estrecho de Hormuz, hacer la media luna, pasar hasta Yemen, que está en la península arábiga, y también por el norte, y lo han hecho, ya están en la parte de Siria. Entonces ellos tienen salida al Mediterráneo. En esa zona se extrae y se comercializa la mayor parte del petróleo que se consume en los países desarrollados. Y uno de los más afectados es China. Entonces China ahorita está sumamente preocupado porque si hay una confrontación fuerte ahí, militar entre Estados Unidos e Irán, o entre Arabia Saudita e Irán, o entre Israel y los demás, se cortó la llavecita de abastecimiento del petróleo. Y entonces hasta nosotros lo vamos a pagar. ¿Por qué? Porque si se lentea la economía china, pues imagine, ahora tenemos teléfonos, Huawei y todo ese tipo, solo para poner un ejemplo. Sí. Todo eso afectaría, subiría de precio, porque la economía dejaría de crecer, esas cantidades impresionantes de 6%, 9%, que son envidiables, algo tienen ellos. O sea, hay 1.200 millones de habitantes, tenían 800 millones de personas que eran pobres, y las sacaron de la pobreza. Y nosotros en Honduras somos 9 millones, que eso es lo que más me enfada, 9 millones de hondureños, y no podemos salir de la pobreza que tenemos. Cada año en Honduras hay más pobres. Y hay menos ricos, más ricos. Y esa es una pésima combinación. Es tonto rodearse de bienes aumentando la pobreza alrededor. Es tonto. Por eso yo hablo de que debemos de decir que debemos de aumentar la clase media. Bueno, eso es lo que sucedió. Hay fuerza en Irán, se desarrolla toda una estrategia. El general Qasem Soleimani era el genio que mandó a matar a un montón de gente, no solamente norteamericanos, sino que todo lo que no era iraní, y lo iraní que no iba con sus ideas, y creó varios grupos. La crisis que se deriva de la muerte del general Soleimani ocurre en un momento de una crisis interna económica y social dentro de Irán, descontento popular, etcétera, etcétera. Sí, que iba creciente. Ocurre también en medio de una especie de crisis política con el anuncio del impeachment del Senado de los Estados Unidos al presidente Trump. Con esos dos protagonistas, esta especie de conato de guerra, por llamarlo en términos muy simples, ¿es un cortafuegos de esas crisis internas que ambos protagonistas tienen? Lo está poniéndolo de manifiesto. Recordemos que dentro de la fe musulmana chií, el expansionismo y abarcar y derrotar, todo en primera parte. Primero, abarcar y derrotar a todos los que no son musulmanes chiíes. Después sigue Israel y después sigue todo lo que es lo que no es musulmán, vamos a llamarle así. Entonces, su plan de expansión ha sido fuerte. Ellos han, vía terrorismo con estas franquicias, tienen 5 grupos en los cuales, después de la muerte del suní Saddam Hussein,
que mantuvo controlado todo eso. En Irak, pues los chiíes avanzaron fuerte y se convirtieron en el gobierno de Irak actualmente. Ahora, hay una nación que ha sido ocupada por todas las naciones fuertes, ¿no? Se la dividieron con el pretexto de que había armas de muerte masiva, que había nuclear, que había armas químicas. Irak. En el caso de Irak, cuando estaba Saddam Hussein. Israel logró detener el avance para armas atómicas, ¿verdad? Pero no logró detener para que Irak se empoderara con armas químicas. Pienso que esta mala decisión de Trump lo va a poner más contra las cuerdas con la decisión de la señora Pelosi. Va a actuar y ya propuso de que se pueda cortar esa discrecionalidad de poder atacar y matar a personas fuera de fronteras norteamericanas, en especial cuando este no es un aspecto informal con poderío militar llamado terrorista. Estamos hablando de un general de brigada, el número 1 de las Fuerzas Armadas de Irán y el número 2 en poder. ¿Cómo cree usted que pueden venir a dar aquí los humos de esos cañones? Bien, lo primero sería que si dependemos del petróleo que viene de allá, ¿verdad? Es obvio de que nos va a pegar, pero ¿qué tal si tenemos provisión de petróleo más cercana? Ahora, los precios allá en la lejanía van a subir y van a generar un aumento en los precios de la producción acá, porque la ley de la oferta y la demanda así lo dice. Entonces, económicamente nos va a afectar, pero también si sucede una confrontación, solo imaginemos rápidamente. Si Irán ataca, por ejemplo, dice Israel, Irán no tiene poderío nuclear. Entonces, Israel lo que haría sería hacer uso nuclear. Es como encender un fósforo en una casa llena de gasolina. Se quemaría todo. Entonces, afectaría esas bombas nucleares, arruinarían muchos pozos de extracción petrolera. Eso afectaría la dependencia económica de China, la dependencia económica de Rusia, en ese sentido, porque Rusia le ha estado vendiendo bastante armamento a Irán. Vamos a la última pausa del programa, Vanegas. Al retorno, unas inquietantes preguntas sobre tópicos nacionales y los retoques de la caricatura de nuestro invitado. ¿Cuáles son las tareas principales que deberíamos emprender como nación para que no tengamos exportación de pobres, no tengamos esa cantidad impresionante de migrantes irregulares que año con año han emprendido incluso caravanas para que la migración sea en colectivos interminables y para que nuestros temas sean vistos con más seriedad desde el exterior? Honduras es un hermoso país para nacer, crecer, envejecer y morirse en él. ¿Por qué tenemos que irnos a otro? La gente se va de su nación por eso mismo. ¿Sabe cuánto le cuesta a un hondureño formado en 9º grado que se va migrado? Casi, nosotros estuvimos haciendo los estudios ahí, 223,000 lempiras al Estado. Nos estamos descapitalizando. Este hondureño que sabe leer y escribir, que sabe manejar, que tiene ya la cuestión del touch. ¿Por qué cree usted que la nación, por ejemplo, México, se ve beneficiada? Y agradecemos que dé las visas de trabajo. Pero no tiene que invertir nada ahí, pues. Esa gente ya va preparada. Lo mismo las visas que se quieren hacer para trabajadores hacia Estados Unidos, donde van a producir cosas que vendrán a competir precisamente cuando está el CAFTA, con los propios de acá. Entonces, eso también tenemos que analizarlo. Necesitamos el concepto de 4 elementos que para mí son importantes. Mucha gente me dice, ¿cuál es tu partido? Le digo, no tengo partido de preferencia, pero sí ideología. Y yo descanso en 4 columnas. Democracia, república, ética y bienestar para todos. Yo creo que en ese sentido, si hacemos esos 4 pilares con políticas públicas y le damos transparencia y nos alejamos del ranking del país más corrupto, porque
Eso es lo que hemos tenido. Estamos peleando vía los últimos 8 años con el país más corrupto centroamericano, que es de Nicaragua. Pero la diferencia son de puntitos. Nosotros tenemos que cambiar eso. No van a ser los extranjeros que nos van a venir a cambiar. ¿Qué espera usted en el debate de las próximas campañas electorales? Para mí debemos de tener lo que son las reformas electorales. Segunda vuelta, necesitamos ciudadanización de las mesas, necesitamos voto electrónico, necesitamos el plebiscito, el referéndum, que debe de utilizarse en toda su dimensión, ver esta cuestión de la reelección, establecer mejor visión de las campañas, financiamiento de los partidos políticos. Necesitamos que por ley se establezca que en la última semana que entrega un presidente, yo lo propongo, se pase por todos los medios de comunicación su discurso de toma de posesión para ver si hizo lo que dijo que iba a hacer, pues. ¿Por qué no? Y es un comparativo. Entonces tenemos que ver si hay gente que realmente estaba entendida acerca de eso. Las políticas públicas son necesarias para poder hacer que nuestra nación, que es la nación más rica y es la más codiciable, y no me cabe la menor duda que va a ser hasta invadida otra vez por sus recursos de agua. Si supiera todos nosotros lo que tenemos, el hecho del agua, y la estamos privatizando, por favor, el agua es un bien público, la seguridad es un bien público, y se está privatizando. Por favor, no caigan en eso. Hay cosas que no se deben dejar a la privatización, y el Estado, que se supone que existe para eso, debería estarlo manejando. Quiero compartirle al público la caricatura antes de ponerla en sus manos, licenciado Omar Andrés García. Aquí está el dibujo con el que he estado entreteniéndome aquí mientras le preguntaba y mientras escuchaba sus respuestas. ¿Cuál es su parecer del dibujo? Muchas gracias. Sí. ¿Qué le parece? Muy bien, muy artístico. Le agradezco la oportunidad. Lo voy a poner en un lugar muy precioso ahí en mi casa. Y qué bueno que me le puse el anillo, porque eso es importante para mí. Muchas gracias. Esto va a ir cambiando con el tiempo, pero este anillo se mantiene. Y esa es mi oración ante Dios con mi esposa. Muy bien, muchas gracias por haber venido al programa. Déjeme una palabra como respuesta a mis últimas inquietudes. ¿Cuál es su propósito? Servir a la gente. ¿Qué necesitamos para que la democracia dé buenos frutos? Que mueran un montón de políticos actuales. ¿Hacia dónde hemos caminado en todo este tiempo de democracia? Si hace 10 años para atrás era una década perdida, la recién pasada ha sido década robada. Yo espero que no sea la década de ahorita que iniciamos, la década soñada, así en el aire. ¿Qué es lo mejor del hondureño? Somos gente valiosa, somos gente que nos damos del corazón. Yo creo que somos gente buena y aguantadora. Deberíamos de aprovechar eso. ¿Cómo define en una palabra al presidente Trump? Un anciano que no ha medido las consecuencias sobre la juventud. ¿Y el presidente Hernández? Creo que va a quedar para la historia en la cual se le juzgará. ¿Qué espera Dios de nosotros? Que aceptemos a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. ¿Cuál es la mejor manera de mostrarle amor a Honduras? Haciendo las cosas con pasión, queriendo a nuestra nación. ¿Quién es para usted la mejor persona del mundo? Pienso que una persona honrada y entregada a las cosas de Dios. ¿Qué tipo de gobierno merecemos? El que dice la Constitución de la República. Llevamos varios años que no lo tenemos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen año, exitoso, y muchas gracias por estar aquí. Gracias a usted. A todos, gracias. Adiós.